Muy buenos días muchachos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida al curso de Historia, Geografía y Economía. En esta ocasión nos ha tocado presentar el tema de la Guerra Fría. Y pues comenzamos. Antes de hablar de la Guerra Fría, tenemos que regresar un poco en el tiempo y recordar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico, ¿no? Fue una guerra muy devastadora para el siglo XX. ¿Por qué? Porque desaparecieron países, murieron millones de personas, ¿no? Aparecieron nuevos países, ¿no? Y hubo países que quedaron en la ruina. Pero como en toda guerra, ¿no? Hay vencedores y hay vencidos. En esto, pues, la Guerra Fría se trata prácticamente de la historia posterior de la guerra de los vencedores. ¿Qué pasó con estos vencedores? ¿Qué pasó con estas superpotencias que después de la guerra se hicieron más poderosas? ¿No? Y aquí es donde empezamos. La Guerra Fría fue el periodo de tensión y enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS, o también conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Pero por qué se enfrentaban? Por la hegemonía mundial. Duró aproximadamente desde 1945 hasta 1991. Ahora tú te preguntarás, la hegemonía mundial, ya, pero ¿por qué hegemonía mundial? ¿Por qué? Porque uno de los dos países, ya sea Estados Unidos o la Unión Soviética, ¿qué quería? Quería dominar al mundo, ¿no? Pero quería dominar al mundo así como Thanos o como en Marvel, no. El dominio que querían implantar era un dominio político, un dominio ideológico, un dominio económico, ¿no? Que actualmente sucede. Entonces, ellos se enfrentaban. Pero ¿cómo es que se enfrentaban? ¿Se enfrentaban directamente en un campo de batalla a través de guerras? No. Estos países, si te adelanto, nunca se enfrentaron en una batalla, nunca se enfrentaron en una guerra. Entonces, ¿por qué enfrentamiento? ¿No? ¿Por qué? Porque entre ellos competían, ¿no? Cada uno desde sus países, cada uno desde su posición, implantando nuevas economías, implantando nuevas ideologías o implantando su ideología, ¿no? Influyendo en otros países para que tengan mayor respaldo. Entonces, si no se enfrentaban, ¿por qué era un momento de tensión entonces? ¿Por qué tensión? ¿Por qué? Porque en estos países, si bien no se enfrentaban, la guerra era inminente. ¿Qué quiere decir que es inminente? Que estaba a punto de pasar, que en cualquier momento podía pasar. El mundo no sabía si mañana había guerra, si pasado mañana había una guerra. Entonces estaban en tensión, tensión constante. ¿Ok? Continuamos. Durante la Guerra Fría, ¿no? Las superpotencias compitieron entre sí por obtener zonas donde impongan su influencia política. ¿Esto qué quiere decir? Va un poco como les expliqué arriba, ¿no? Cada país influenciaba a través de políticas a otros países que estaban cerca de sus fronteras. Es como que Perú influyera en Ecuador, en Bolivia, en Chile, ¿me entienden? Estos países influían en países cerca de sus fronteras y un poco alejados de sus fronteras, pero ¿a través de qué? Influían a través de políticas. ¿Qué políticas? Políticas a nivel económico, políticas a nivel ideológico. Cada uno desde su lado. Estados Unidos desde el lado de aquí del mundo y la Unión Soviética desde el lado de aquí del mundo. ¿No? Continuamos. Durante la Guerra Fría, el mundo fue bipolar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que el mundo haya sido bipolar? Quiere decir que el mundo, las personas del mundo, no se decidían por qué bando apoyar. No sabían si apoyar a la Unión Soviética o a Estados Unidos. Un día apoyaban a un país y un día apoyaban al otro. ¿Pero por qué sucedía esto? ¿Por qué? Porque estaba eligiendo prácticamente entre dos ideologías, ¿no? A veces sentía que una ideología tenía la razón y a veces sentía que la otra ideología tenía la razón, ¿no? Y al final sí se deciden por una. Vamos a continuar. Existían dos bloques económica e ideológicamente enfrentados. Muy bien. Económica, ¿por qué? Fácil, porque cada país prestaba dinero a los países cercanos a él, a él, ¿no? La URSS le prestaba dinero a los países afectados, por ejemplo, digamos a China, ¿no? Le prestaba dinero también a los países del Pacto de Varsovia, ¿no? A Austria, ¿ok? Y Estados Unidos le prestaba a los países que estaban más cercanos a él. ¿Le prestaba por quién? A los países de Latinoamérica, ¿no? Le prestaba a los países occidentales de Europa, como Francia, como Inglaterra, ¿no? Y así es como ellos aumentaban sus fronteras económicas en este caso. Entonces cuando hablamos de ideología, tú te preguntarás, ¿pero qué ideologías se enfrentaban, no? ¿Qué tipos de pensar, qué manera de pensar se enfrentaban? Pues Estados Unidos se enfrentaba con la Unión Soviética a un nivel ideológico,
Pero ¿qué ideología defendía? Estados Unidos defendía la ideología capitalista o el capitalismo y la Unión Soviética defendía la ideología socialista o el socialismo, ¿no? Entonces el mundo a veces estaba con ellos y el mundo a veces estaba con ellos. Y aquí te adelanto un poco. Actualmente el mundo globalizado se rige bajo una ideología. ¿Qué ideología es? El capitalismo. Entonces te pregunto, ¿quién crees que fue el vencedor de esta Guerra Fría? Continuamos.